A esta hora de la tarde nos encontramos aquí en compañía de Jimmy Silva Mena. Él es el presidente del movimiento regional político Renovación Tumbesina y vicepresidente de la Asociación de Movimientos Regionales de nuestro país, aquí en Perú. Él está aquí de visita en Lima, cumpliendo varias asignaciones, como siempre, en el Parlamento, en diversas instituciones. Él ha tenido el gesto de aceptar nuestra invitación a esta hora de la tarde para conversar sobre asuntos tan importantes, políticos, por cierto, y qué mejor que con él para poder conversar. Gracias, Jimmy, por esta siempre gentileza de conceder a Prensa Perú un tiempo en tu agenda para conversar sobre estos temas. Fernando, muy buenas tardes para todo tu público oyente y televidente, las distintas plataformas que Prensa Perú siempre lidera. Para conversar contigo, las invitaciones siempre son bienvenidas. Hablar sobre la realidad política de nuestro país, de nuestras regiones. Tenemos un país en el último quinquenio bastante convulsionado políticamente. Claro, y vamos a ir hablando, ¿no? Y vamos a ir hablando en el Claro. curso de entrevista. Bien, bueno, ya se ha dicho, se ha señalado muchas veces que la política es el arte de gobernar. Bueno, muchos coinciden con ese término, con esos términos, con ese sinónimo, otros no, pero hablando de este arte de gobernar un país como el Perú, con sus desafíos, ¿verdad? Con todas las cosas que ya sabemos que tiene y que les falta todavía tener para poder ser ese país que todos queremos que sea. ¿Cómo ves tú este gobierno, este ejecutivo, Jimmy? A ver, comparto el concepto de que la política es el arte de gobernar para hacer el bien común. ¿Gobernar para qué? Para hacer el bien común. Gobernar para que nuestra población cada día vaya más alineado a tener una convivencia, no solo en democracia, sino, esa es la brújula, ¿no? sino Claro, una convivencia que tenga que ver con servicios básicos que gocemos, una convivencia que tenga que ver con la posibilidad de que un ciudadano pueda desarrollar su proyecto de vida personal. Para eso es que tenemos una clase política, para eso tenemos gobernantes en los diferentes niveles de este país. La pregunta es, nuestros gobernantes en los distintos niveles de gobierno, desde el nivel más bajo que podríamos decir, no por las personas, sino porque los cargos van de menos hacia más, desde lo que significa un gobierno municipal, de una municipalidad delegada, hasta lo que es la primera magistratura del Estado, la Presidencia de la República. Realmente se está cumpliendo esta actividad de la política, el arte de gobernar para hacer el bien común. Yo pienso que en este último quinquenio estamos recientemente con un presidente de 60 días, un nuevo presidente en este país. Este país en los últimos años viene de un presidente tras otro, durando meses, días o años. O sea, en otras palabras, está ausente ese arte de gobernar. Está ausente ese arte de gobernar. ¿Y por qué está ausente ese arte de gobernar? Porque desde las últimas décadas, porque esto no es de un quinquenio, las últimas décadas de nuestro país venimos enfrentando problemas sociales. La política se ha trastocado mucho, ya no hay educación, ya no hay vocación de servicio. Hoy un gran sector de la política se ha convertido en representantes de pequeños grupos de poder y de pequeños grupos económicos, que son los que tienen la supremacía económica de nuestro país y por ende manejan la política. En este momento nos hemos dado cuenta que, desde mi punto de vista, estamos frente ya no a un sistema presidencialista, estamos frente a una dictadura parlamentaria. Porque lejos de que hoy los líderes políticos de los partidos que están gobernando pretendan ser presidentes, han descubierto que sin ser presidente, sin ser parte del Ejecutivo, gobiernan este país. El tema es, ¿lo gobiernan bien o lo gobiernan mal? Y aquí tenemos una crisis en este momento. Venimos de la presidenta Dina Boluarte al presidente Gerí. La presidenta Dina Boluarte, que vino de la mano del presidente Castillo, un gobierno de izquierda. La vicepresidenta, que se convirtió en presidenta, debería haber venido en esa línea de izquierda. ¿Realmente resultó siendo una presidenta de izquierda con un pensamiento en esa línea? ¿O se convirtió en un híbrido que fue sostenido por los partidos de turno que están en el Congreso y que vienen pululando en el Congreso en los últimos 20 años? Y que vienen con un antecedente histórico. Por ejemplo, hablemos de Fuerza Popular,
viene un antecedente histórico del presidente Fujimori, de reelecciones con una serie de actos delincuenciales debidamente probados, comprobados y con sentencias, y de un plan que pretendía gobernar el Perú por los primeros 30 años, descubierto y mostrado, el famoso Plan Verde. Y ahí tú te das cuenta cómo, por ejemplo, de esa época, la historia te cuenta que presidentes de la Corte Suprema terminaron presos. Acuérdate del caso del señor Rodríguez Medrano, acuérdate del caso del señor Monte de Oca, acuérdate del caso de la señora Nélida Colán, y ahí tienes a todo un sistema de Estado dedicado a actos delincuenciales. Acuérdate de los audiovideos, de los vladivideos, acuérdate de los generales de las Fuerzas Armadas y de los estamentos policiales rindiendo pleitesía, acuérdate de la captura del Tribunal Constitucional y de los medios de comunicación. El único medio de comunicación que no capturaron fue el de Prensa Nacional, RTP, porque era de Prensa Nacional, ya no lo necesitaban comprar. Entonces, pregunto, ¿esa historia terminó allí? Hoy se repite nuevamente, pero ya no desde el Ejecutivo, sino desde el Congreso de la República. Esa es una realidad. El presidente Gerí, de los últimos 60 días, ha marcado un punto y aparte de ese grupo de políticos que tiene el país hoy aquí de rodillas, porque el país está de rodillas. Ahora, ¿no te parece que sería demasiado? Porque el presidente viene justamente del Parlamento, al cual tú describes, ¿no? Entonces, pero también por otro lado no vamos a poder apreciar quizás esas pugnas que habían antes, ¿no? Entre un ejecutivo y un legislativo. Entonces, no, es que mira qué inteligente esa pregunta. Me llevas a establecer que lo que habíamos dicho anteriormente es cierto, porque las pugnas ya no se van a dar, porque ahora ya no conviven, sino ahora son parte de lo mismo directamente. Sí, así porque la señora Dina Boluarte antes venía de un ejecutivo que terminó sometida. El señor Gerí ahora es parte de un Congreso que domina el país y que tiene una dictadura congresal. El Congreso hoy, cuando un ciudadano aparece con algún nivel de popularidad, lo termina inhabilitando. Mira hasta dónde hemos llegado. O sea, las inhabilitaciones del Congreso son a los candidatos a la presidencia de la República, más allá de los cuestionamientos legales o no. Y pregunto hoy, ¿puede haber cuestionamientos legales de la forma como se está administrando justicia? Hoy que tenemos un poder judicial en algún sector partidarizado, hoy que tenemos un tribunal constitucional que, lejos de obedecer conceptos técnicos jurídicos o de administrar justicia o la ley, tiene criterios que tienen que ver con niveles de las corrientes políticas que los llevan a los cargos. Ahí se aplica el viejo adagio: para mis amigos todo, y para mis enemigos la ley. Y para mis enemigos la ley. Entonces, para cuando la justicia tiene que sancionar a los representantes de Fuerza Popular, de Alianza para el Progreso, de Renovación Popular, de Perú Libre, para ellos todo, y para el resto que son sus enemigos la ley, ese es el concepto que hoy rige a nuestro país. Entonces no hay la capacidad de brindar uno de los principales servicios que debe brindar un país, que es la justicia, la paz social. Y allí sí estamos en un tema grave. Estamos en un tema grave porque si esto que está haciendo metástasis en nuestro país se logra consolidar y el próximo proceso electoral, que lo tenemos aquí a puertas, está amenazado de toda esta coyuntura, entonces sí necesitamos hacer un proceso de reflexión bastante grande en el Perú. ¿Cómo hacemos que estas personas, estos sujetos que han trastocado los valores de la política, hoy tú no encuentras discutiendo política, más allá de que hayan posiciones distintas en política, los objetivos son los mismos, podrían diferenciarse en los pensamientos dogmáticos, metodológicos, en la visión prospectiva del desarrollo de un país, pero nunca se van a enfrentar en lo que significa la paz social, el bien común. Podríamos diversificar los conceptos en cómo crees tú que se debe generar trabajo y cómo creo yo que se debe generar trabajo, pero finalmente estamos buscando generar trabajo. ¿O cómo crees que debe ser un país? Un país exportador al 100% de materia prima, o un país que poco a poco empiece a enfrentar un proceso de transformación de materia prima con el objeto de que no solo se quede acá parte de la rentabilidad, sino que vayamos asumiendo que también tenemos que ser importadores de tecnología para algún momento exportar una tecnología distinta a nosotros. Esos conceptos que tienen que ver con el desarrollo no se discuten hoy. Entonces, claro, es evidente la ausencia de una agenda pues
una agenda política a largo plazo, de políticas de Estado. Todos estos años hemos estado enfrascados, hemos estado observando, ¿no?, este enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Ahora, esto ya está por sentado, tú lo estás describiendo perfectamente. Ahora, hay una segunda parte importantísima, por cierto, que tiene que ver más con lo que ahorita el Ejecutivo tiene que hacer. Estamos a puertas, por ejemplo, de un encuentro binacional Perú-Ecuador. El presidente Gerí ha hecho hincapié en una política observativa, digamos, de cómo están nuestras fronteras. Se señala, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas tienen que cuidar la frontera, porque siempre ha sido así, ¿no? ¿Por qué lo hacía la Policía Nacional? Nos preguntamos. Bueno, ¿cómo ves tú este presidente, este ejecutivo, este presidente Gerí en estas políticas así, como la que se viene, por ejemplo, dentro de unos días con este encuentro binacional y otros temas que preocupan? Antes de ir estrictamente a ese tema que me parece importantísimo, solo cabe terminar el concepto anterior. Acabamos de aprobar un presupuesto que en los últimos 4 años ha crecido un 20%, y la pregunta es, ¿en qué ha crecido? Más de 50.000 millones de soles ha crecido este presupuesto. ¿Esos 50.000 millones de soles están yendo a beca 18? ¿Esos 50.000 millones de soles están yendo a reducir la pobreza? ¿O esos 50.000 millones de soles han ido solo al crecimiento del gasto público? Ahí hay que tener una mirada holística. Este Congreso ha aprobado, según frases del presidente del BCR, ha aprobado más de 250 leyes que incrementan el presupuesto de la República. Y la pregunta es, ¿cómo se va a pagar? ¿Hay más renta o tenemos que endeudarnos para cubrir ese presupuesto? ¿O tenemos que dejar de hacer obra pública necesaria para cubrir el presupuesto? Solo estoy parafraseando al presidente del BCR. Aquí hay que darnos cuenta que el Congreso empezó con 600 millones de soles de gasto y está terminando con 1.800 millones de soles. Y por eso es que hay una serie de aprobaciones de leyes donde la gente está manifestándose en las calles que no hay plata para pagar esas aprobaciones de leyes. Pero ¿quién aprueba leyes que no tienen presupuesto? El Congreso. Pero los presupuestos de ellos sí se aprueban. Dejo de ahí para el pensamiento de la gente. Por eso es que hay que analizar por quién vamos a votar. Y voy a la respuesta que tú me estás haciendo del presidente Gerí, la pregunta que me estás haciendo del presidente Gerí. Yo pienso que el presidente Gerí es un presidente de gestos en este momento. Es un presidente que, a diferencia de la señora Dina Boluarte, que se enclaustró dentro del palacio, que no daba la cara, que no salía, que no era capaz de caminar una cuadra sin andar con un séquito de 100 personas, Gerí no. Gerí es un presidente joven, que empezó levantándose todos los días 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, ya ha dejado de hacerlo. La información que dice ya dejó de hacerlo, ¿no? Un presidente que se quitó el saco, que se remangó la camisa, y la pregunta es, ¿en qué cambió su labor política del Congreso de la República a la de presidente de la República? El mismo, funciones distintas, pero es el mismo político. ¿Por qué en el Congreso nunca se remangó la camisa? ¿Por qué en el Congreso nunca se sacó el saco? Porque no tuvo el asesoramiento que tenía acá, de prensa, de imagen. Porque más allá de eso, la delincuencia no ha disminuido. Con Castillo habían 2 muertos al día, con Dina habían 5 y ahora hay 6, camino a 7. Y alguien me podría decir, sí, pero son 60 días. Sí, pero alguna medida coherente, diferente, tiene que haber habido con las ampliaciones o con los nuevos declaratorios de emergencia, y es más de lo mismo. Y es más de lo mismo porque sigue conviviendo con el Congreso de la República. Porque si bien es cierto, se han cambiado los ministros, pero de viceministros para abajo siguen siendo los representantes de todos los partidos políticos que van a la reelección. Y a la reelección disfrazada, porque reelección propiamente dicha no está aprobada. Pero sí hay reelección disfrazada, porque los actuales congresistas van a ir al Senado. Hay más de 70 congresistas que van a postular en este momento, en el Congreso, en la Cámara Alta. Y los otros van a ir a gobiernos regionales o gobiernos municipales, dentro de los mismos partidos políticos. Entonces, la expresión de Gerí es una expresión simplemente de tendencia, desde mi punto de vista. Y con los ofrecimientos propios de lo que significa el 16º encuentro binacional Perú-Ecuador, se lleva mañana a cabo en Quito. ¿Qué se espera? El presidente Gerí estuvo hace 10 días en Tumbes. Tú me has escuchado conversar en más de una oportunidad contigo de la modificatoria del artículo 71 de la Constitución,
que es esa ley que prohíbe la inversión privada extranjera dentro de los 50 kilómetros de línea de frontera. Años luchando. 8 proyectos de ley en el Congreso en los últimos 8 años. Uno de ellos de autoría de Gerí, y no se aprobaron nunca. Y Gerí en Tumbes le dijo al pueblo tumbesino, con el gobernador al costado, con los congresistas al costado, le dijo que en esta legislatura, que ya terminó el viernes pasado, iba a buscar, proponer, gestionar que se apruebe la modificatoria del artículo 71 para liberar de esos 50 kilómetros. La pregunta es, ¿ya lo cumplió? ¿Ya terminó la legislatura? Gerí no sabía lo que estaba diciendo. Ojo, viene de ser 3 años parlamentario, viene de ser el último presidente del Congreso, por lo tanto sabía lo que estaba ofreciendo. O sea, ¿sabía que nos estaba meciendo a los tumbesinos? ¿Cree que los tumbesinos somos ignorantes y no conocemos cómo se hace una tramitación? Por eso es que tuve la oportunidad de que antes de que termine la legislatura le he presentado una carta en ese sentido, estableciéndole claramente la necesidad que tiene Tumbes, más allá de las demás fronteras que tiene el Perú, que esta ley se aplica para todas, pero Tumbes tiene un enclave territorial que esos 50 kilómetros prácticamente lo cubren el 100%. No se aprobó. En esa misma visita le dijo a Tumbes que en este encuentro presidencial iba a tratar el tema, entre otros temas, de la delincuencia, iba a tratar el tema de la descontaminación del río Tumbes. ¿Realmente sabe que cuando hablamos de descontaminación primero tiene que hablarse de cese de contaminación? Para hablar de remediación hay que hablar de cese de contaminación. ¿Tiene conocimiento el presidente Gerí que en estos 15 encuentros presidenciales anteriores ha habido agenda similar? ¿En qué punto se quedaron? ¿Cuáles son las actividades, tareas, metas que tiene que tener ambos países, ambos técnicos de ambos países, solo en el tema de la contaminación de la cuenca del río Tumbes? Y un trabajo simultáneo. O lo que significa la ejecución del proyecto Puyango Tumbes. Claro. El proyecto Puyango Tumbes tiene 54 años. Si más no lo recuerdo, en septiembre de 1971 se firmó. Estamos 2025 y no se ejecuta. Tenemos que hablar de una redimensionamiento de ese proyecto. Y lo conversaron los últimos presidentes y lo siguen conversando. Pregunto, ¿tiene un informe técnico? ¿Ha convocado? Tengo enterado que está viajando con el congresista tumbesino. Yo el día de ayer, hoy te alcanzo la carta, le acabamos de hacer una carta, un equipo de tumbesinos técnicos que lideramos desde Renovación Tumbesina, bajo ese concepto de decirle al presidente qué es lo que se tiene que hablar. Se tiene que hablar de, hablaba el presidente, parafraseándolo, hay que dinamizar la economía de la frontera. ¿Cómo dinamizamos la economía? No me digas qué problema tenemos, dime cómo se resuelve ese problema. Y una parte de resolver ese problema es generar trabajo. ¿Cómo generas trabajo? Tienes que ampliar la zona de libre tránsito. Tenemos que transitar en ese corredor fronterizo donde hay más de 7 millones de habitantes de ambos lados. Tenemos que transitar por el lado ecuatoriano, ampliación de tránsito hasta Machala. Y por el lado peruano nos venimos hasta Máncora. Allí estamos hablando de dinamizar. Con la modificación del artículo 71 estamos hablando de inversión privada. Estamos hablando de lo que significa realmente ir a repotenciar, por ejemplo, la actividad acuícola, que es una de las actividades más importantes que tenemos en Tumbes. Establecer que el turismo de Tumbes tiene que tener una inversión privada para hablar de infraestructura turística, que del lado del Estado no puede venir, porque no hay, primero, capacidad para hacerlo con las autoridades que tenemos, y segundo, capacidad económica, porque de palabras del presidente del BCR, con estas 256 normas de este último Congreso, vamos a perder nuevamente nuestra estabilidad económica de la que tantos nos captamos hoy en el Perú. Ahora, dentro de lo que ha señalado, por ejemplo, este encuentro binacional, claro, no se conoce una agenda clara, pero ya en múltiples ocasiones hemos hablado sobre estos temas. Creo que Ecuador tiene más estabilidad porque viene pues de un mismo gobierno, ¿no? Que es el que se tiene, pero el Perú parece que no lleva una agenda clara. En todo caso, ¿cómo ves tú la solución final de esta? ¿Va a ser un saludo más a la bandera de esta reunión, este encuentro binacional? ¿Qué se va a tener? Hasta ahora los actos realizados por el presidente van en esa línea, de ser un saludo más a la bandera. Pero de que tienen una oportunidad importantísima para marcar la diferencia también es cierto. Te decía hace un momento, entiendo que está viajando el congresista por Tumbes junto con el presidente de la República.
Sí, pero la legislatura ya no da para más. ¿No? Ya no da para más esta legislatura. Por lo menos podrían iniciar algunas acciones que vayan en la línea de retomar los acuerdos que ya existen para cesar la contaminación y empezar una remediación. Podríamos hablar de actos más concretos para la final concesión de lo que significa llegar a un acuerdo y un entendimiento del proyecto Puyango-Tumbes y empezar en un proceso de ejecución. O hablar de la ampliación de la zona de libre tránsito. Podríamos, esa ampliación de la zona de libre tránsito en los 6 meses que le quedan por gobernar, llegar a puertos un poco más seguros. ¿Podría haber alguna ampliación de la legislatura hasta antes de que termine el mes? Cuando hay voluntad política, se pueden hacer las cosas. Pero cuando creemos que al pueblo se le puede seguir meciendo y que porque tenemos el poder nos podemos comportar de la forma que nos dé la gana, es lo que está pasando hoy en la clase política. Y por eso es que necesitamos tener políticos no solo populares, sino políticos con conocimiento, políticos que sepan entender qué es lo que necesita una población para desarrollarse. Mira los tumbesinos. ¿Cuántos parlamentarios hemos tenido de Tumbes aquí en Lima? ¿Cuántos proyectos de modificación del artículo 71 pertenecen a un tumbesino? ¿Cuántos? Hemos tenido presidente del Congreso tumbesino. Hemos tenido presidente de la República tumbesino. Pregunto, ¿lideró uno de estos proyectos? Pregunto, entonces, de allí viene la necesidad que tenemos de empezar a hablar, y este tipo de programas como el tuyo, de empezar a mirar. Y nosotros, los que formamos parte de los movimientos regionales del Perú, estamos teniendo una mirada holística del Perú, pero desde nuestras regiones, para que en el próximo proceso electoral, que estamos seguros el pueblo peruano va a apostar por un candidato que se convierta en autoridad, que venga de un movimiento regional, para convertirnos en ese contrapeso político con acuerdos pragmáticos que no vengan del Ejecutivo, que no vengan desde las mesas de escritorio de Lima, que vengan desde las realidades que tienen las regiones del Perú, pero que hayamos entendido que tenemos que tener una red neuronal que permita que funcionemos como país, pero desde nuestras regiones. Ahora, finalmente, en este segundo punto, en la víspera, el presidente se ha reunido con una comisión de la DEA, del FBI, en Palacio de Gobierno para desarrollar, digamos, un plan que pueda ser viable no solamente dentro de su gestión, sino también de la próxima que venga para aminorar, digamos, la criminalidad en nuestro país y todo esto que está sucediendo con la seguridad ciudadana. ¿Cuál es tu apreciación, Jim? A ver, hablar de el manejo de la gestión pública, hablar de la conducción de un Estado, no es hablar de cualquier cosa. El presidente Gerí le queda hasta julio y ya pasaron 2 meses. Él tenía 2 tareas claras. La primera era tratar de detener el crecimiento delincuencial de nuestro país y la segunda, conducir el proceso electoral que viene de la forma más segura y transparente posible. Si justamente eso motivó la salida de la señora Lina, ¿verdad? Nada más tenía como tarea, porque tampoco le podíamos exigir nada más. Capacidad para ello, de repente, en un primer análisis podríamos decir que tenía. Para eso, la pregunta es, ¿se ha dedicado a hacer eso? Cuando hablamos de tener los niveles de inseguridad ciudadana, ¿hablamos solo de hacer requisas en los penales? Es que los que conocemos algo... Fíjate que hacemos un alto. Yo me quedé impresionado un día, cuando era cuestión de un mes, un poco más quizás, el presidente en una de las requisas se le apreció, yendo a los cuartos requisando, o sea, levantando el colchón, una cortina. Y yo me pregunté, ¿el presidente sabe cómo hacer una requisa? Es que no, el presidente sabe lo que le había dicho su jefe de imagen en ese momento, qué toma quería captar, y fue a buscar la toma. Fue a buscar la toma para la comunicación. Bueno, se difundió en todos los medios. Listo, la foto, se logró, carpeta, se ¿no? logró el objetivo. Pero te fue criticada. Se logró, es que por eso vuelvo, ¿no? ¿Qué objetivos se están logrando? O sea, yo pienso que Gerí, más allá de ser parlamentario y hoy presidente del Congreso encargado de la Presidencia de la República, es abogado. Y algún criterio adicional debe tener en ese sentido. Entonces, ahí es cuando yo digo lo siguiente. Más si haces una requisa cuando vas a cuestionar por qué el celular está dentro del penal y no cuestionas quién lo dejó entrar el celular al penal. O sea, todo lo que encontraste dentro del penal, hubo una institución que dejó que eso pase.
y se llama INPE. Y cuando se pone a hablar del INPE, dice que lo va a desaparecer al INPE en una entrevista, como si una institución tan importante y trascendental del INPE, que es el INPE, se puede desaparecer de un plumazo de la noche a la mañana en 60 días. ¿Eso qué significa? Te menciono todo esto, ¿por qué significa? Porque no hay un concepto claro de qué es lo que hay que hacer para por lo menos pasar este semestre. Y entonces andamos generando tendencia, andamos yendo a programas que parecen programas de farándula, en preguntas que no son unas preguntas de un presidente de la República. Claro. El presidente de la República que me diga en una, que le pregunten... Se va a poner en el sillón de la verdad o de la mentira. O si no, que le pregunten, pero se ha disminuido el presupuesto de beca 18 y te responde, sí, pues, pero eso ha pasado porque los anteriores presidentes han permitido eso y yo ya he venido casi al fin. Oye, un momentito. Si te están diciendo que las 238 leyes que han generado presupuestos adicionales son las que acabas de aprobar tú en tus 3 años de congresista. Entonces eso te demuestra que no conoce y que finalmente está allí llegando a julio del año que viene, tratando de que los 5 o 6 partidos políticos que lo han llevado allí se vuelvan a mantener en el poder, vuelvan a seguir manejando el Congreso, ahora desde las 2 cámaras, desde la diputados y senadores, que hay que analizar permanentemente lo que significa el trabajo que va a tener el Senado de la República. El Senado de la República, señores, va a ser el que va a controlar el país. Y en el próximo Senado de la República probablemente tengas a Acuña. En el próximo Senado de la República probablemente tengas a Rafael López Aliaga. En el próximo Senado de la República vas a tener a más de los mismos, vas a tener a la gente que lidera Perú Libre. Eso es lo que nos espera en nuestro país. Y aquí viene el cargo. ¿Cuál es el cargo que tenemos los ciudadanos? El cargo de llevar a nuestro país. Tenemos que saber cómo vamos a ejercer el voto, el próximo proceso. ¿No es cierto? Es importante. ¿Debes ir a votar? Sí. ¿Debes votar bien? Sí. Porque si no votas o no votas bien, tu voto es invalidado. Y si tu voto es invalidado, no suma para lo que significa la valla. Porque la valla es sobre los votos válidamente emitidos. Le hacemos más fácil la tarea a quienes quieren volver a llegar a lo más de lo mismo. Nosotros te decimos, como movimientos regionales del Perú, anda, vota bien. No votes por los mismos. Te decimos por qué no votar por Fuerza Popular. Te decimos por qué no votar por Alianza para el Progreso. Te decimos por qué no votar por lo que significa Somos Perú o Perú Libre. Porque la delincuencia, el crecimiento de la delincuencia, hoy obedece a la política que han ido ejecutando esos partidos políticos, porque hoy la falta de empleo en nuestro país obedece, porque hoy ese Congreso que ha crecido tanto en solo gasto público de 600 millones, ahora son 1.800 millones, hoy que solo tienen trabajo secretarias que no tienen mayor tipo de nivel de preparación académica, ni que rindan frutos por el trabajo que hacen, esos son los por los que no hay que votar. Y si bien es cierto, los nuevos por los que hay que votar no prestan mayor garantía, habrá que hacer un trabajo de análisis para saber de eso nuevo cuál es la mejor opción entre ellos. Bien, ahora vamos a pasar un tema, por ejemplo, este proceso electoral que se viene en el 2026, han habido ciertas normas que se han venido dando y cosas que parecía que no se iban a dar, de verdad que preocupaban a los ciudadanos, sobre todo en las regiones, en las provincias, en los distritos, que era que sus movimientos regionales queridos, porque los movimientos regionales nacen pues en las regiones, en las provincias, en los distritos, del vecino connotado que se destaca, ¿no? Y que lo ven salir adelante, que se preocupa por su comunidad. Entonces ejerce ese liderazgo y parecía que esto no iba a suceder, pero bueno, ha habido varias cosas que tú has emprendido como líder del movimiento regional Renovación Tumbesina. Por ejemplo, tú habías hablado y habías pedido mucho de que se amplíe el padrón, por ejemplo, para los candidatos a las regiones, a los procesos electorales municipales y regionales. Hayas luchado por que los movimientos regionales puedan tener esa opción y no se les quite, digamos, no se les anule, no se les prive para postular. Y así has tenido una serie de triunfos. Esto no me lleva a mí a pensar estos logros, que tú estás sintonizado, estás digamos, ahí.
bien calibrado con lo que sucede en las políticas regionales y locales del país. ¿Tú lo ves así? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, yo no lo analizo así, ¿no? Porque son triunfos que tú has venido, es banderas que has izado y que se han venido dando a nivel de nuestra política nacional, Jimmy. Yo creo que lo que demuestra esto, en principio, que solo se mira la clase política que está en la capital de la República. Ya. Y que la clase política que representamos a las regiones del Perú no solo tenemos capacidad y nivel, sino que tenemos vigencia. Lo que pasa es que organizativamente no habíamos estado apareciendo y funcionando. Y a raíz de la necesidad que tuvimos de hacer la lucha para que la intención del Congreso de la República de limpiar la cancha y quedarse ellos solos y desaparecer a los movimientos regionales no se dé. Y no solo por los movimientos regionales, sino por los derechos que tenemos los ciudadanos peruanos a tener la capacidad de elegir entre un partido político y un movimiento regional. Entonces aquí nos organizamos los movimientos regionales del Perú y la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, liderada por Freddy Braco y un conjunto de líderes de las distintas regiones, como Manuel Caballero del Callao, y que hoy está buscando también tener una representación nacional, ha hecho que este equipo de líderes de las regiones podamos organizarnos y mostrarle al Perú que la política descentralizada, que la política regionalista en caminos de convertirse en macroregiones son las que no solo tienen la idea clara, sino que conocemos la realidad problemática de cada una de nuestras regiones. ¿Cómo vas a desaparecer a los movimientos regionales, que son las organizaciones que asocian al asentamiento humano, al distrito, a la provincia, al centro poblado, al centro rural y a la ciudad? Desde el partido político, cuando el partido político solo tiene vigencia aquí en Lima, o solo tiene vigencia una vez que llegan al Congreso o a los cargos de aquí de Lima. Entonces, esa necesidad que tiene la población de tener su movimiento regional, amparada en la Constitución Política de la República, se hizo respetar. O se hizo respetar la necesidad que el pueblo dijo: no quiero reelección por ahora, y luchamos para que eso se dé. O después de que intentaron desaparecernos, prácticamente lesionaron a los movimientos regionales y necesitábamos reagruparnos y rearmarnos, y venga la ampliación de las inscripciones, que es normas que teníamos que lograr. Estos trabajos que se han hecho en equipo no solo es el triunfo de Jimmy Silva, es el triunfo de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, presidida por Freddy Braco, donde somos parte de ese equipo. Y si es cierto, han sido triunfos del pueblo, triunfos de una población ávida de que se les respete. ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando a mí me entrevistaban en Tumbes, yo le decía: si los movimientos regionales no van a competir en el próximo proceso electoral y Renovación Tumbesina no va, nosotros como movimiento de este equipo político en Tumbes no vamos a participar? Porque no se trata de mudarse de un partido a otro, porque cada organización política debe y tiene un perfil, y ese perfil obedece a tus pensamientos, que son distintos a los míos y a mi forma de actuar con referencia a la tuya. Pero si hoy día estás en el partido A, mañana en el partido B, pasado en el partido C, ¿qué quiere decir eso? Que lo único que andas buscando es una cuota de poder, una ansia de tener poder, o de repente de tener un trabajo, pero no de ejercer la política como la actividad que describiste al inicio de la entrevista, como el arte de gobernar para hacer el bien común. Eso implica ese trabajo que hemos hecho los regionalistas, eso implica ese trabajo que lo he hecho yo como Jimmy Silva, pero no porque soy Jimmy Silva solamente, sino porque soy Jimmy Silva y vengo de Renovación Tumbesina, donde hay también un equipo humano que me permite articular, por ejemplo, la carta presentada al presidente de la República con el tema del artículo 71, la carta presentada hace 24 horas al presidente de la República con el tema de la descontaminación del río Tumbes, o lo que significa el proyecto Puyango-Tumbes, o lo que significa la ampliación de la zona de libre tránsito. ¿Solo es un trabajo mío? No, es un trabajo de un equipo de gente técnica, consciente y que hace política con ese objetivo de gobernar para buscar hacer el bien común. Eso es lo que hemos hecho, sí. Y si se puede hablar de triunfo de ahí, sí se puede hablar de triunfo. Por eso es que vamos a seguir en política. Jimmy, qué rápido ha pasado la hora. Ya nos piden corte, dice. Agradecerte siempre tu gentileza para poder conversar con nosotros aquí en Prensa Perú. Por cierto que habrá muchos temas. Esta es ya la última entrevista, mira, del año 2025, estamos cerrando ya este año 2025, hoy 11 de diciembre. Bueno, yo te decía fuera de cámaras cuando nos encontramos, bueno, te voy a dar la entrevista porque podría ser de esta entrevista con Prensa Perú, si no es la última, una de las últimas, porque
Yo me estoy yendo ya en 48 horas de Lima a Tumbes a empezar una serie de visitas a toda la región Del movimiento, propio ¿verdad? del movimiento, de la Navidad. A propósito, ¿cómo va este trabajo del movimiento Y, Renovación Tumbesina ahí? y el próximo año ya mirando una candidatura desde el punto de vista primero interna y después externa, porque de acuerdo a las normas seguramente en la primera quincena de enero se convocará el proceso nacional subnacional, o sea, regiones y municipalidades, y vamos a trabajar, pues, ¿no? Vamos a trabajar, se viene un año político para los movimientos regionales, vamos a hacer vida política desde el punto de vista ya electoral participativo en la democracia interna, y luego pues vamos a buscar dirigir a Tumbes desde otra instancia, desde otra posición, ¿no? Y dirigir a Tumbes para venir a hacer, no solo respetar aquí en Lima y que se genere el desarrollo también en función no solo a las normas sino a los presupuestos. No vamos a venir a proponerle cosas nuevas a la población. Vamos a decirle, ya gobernamos una vez, ya fuimos capaces de quintuplicar el presupuesto, ya nos conocen lo que significa principio de autoridad, trabajo 24/7, nos levantábamos muy temprano y nos acostábamos muy tarde y teníamos resultados. Eso que ya hicimos lo vamos a duplicar a nivel regional, y vamos a seguir trabajando. Saben que Lima no nos es extraño para nosotros, conocemos el Congreso, conocemos el Ejecutivo, tenemos la capacidad de sentarnos con presidentes, con ejecutivos, con lo que es Consejo de Ministros, con un Congreso, competir, ganar, y a nivel internacional también hemos hecho alguna tarea a nivel internacional, hemos conseguido la participación de otros países en beneficio de nuestra región y del Perú. Así que no nos es extraño, tenemos la vocación de servicio y es todo un equipo humano que representa Renovación Tumbesina, cuyo símbolo es nuestra llave. La llave, muy bien. Gracias, Jimmy, pues buenas tardes, buenas noches, ya casi no llega y un buen 2025. Gracias, Fernando, aprovecho la oportunidad para saludar a todo tu público por estas fiestas próximas, las fiestas navideñas, que tengan una bonita Navidad, un próspero año nuevo. Recuerden que la Navidad es amor, es reencontrarnos, más allá de un regalo, es la capacidad de estar en familia, considerar que entre nosotros nos tenemos y podemos siempre superar. Lo último que se pierde es la esperanza. Tenemos un país maravilloso y Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y como tal siempre podemos superar. Una bonita Navidad, una feliz Navidad y finalmente un próspero y venturoso año nuevo a todos mis hermanos peruanos, en forma especial a los de mi gran región, Tumbes. Bien, gracias, Jimmy. Gracias, Fernando. Bien, estuvo con nosotros Jimmy Silva Mena, como siempre visitándonos aquí. Él es el presidente del movimiento regional Renovación Tumbesina, quien conversó con nosotros aquí con Prensa Perú.